Bendiciones, gracia y paz, queridos. Aquí estamos una vez más para compartir junto a ustedes una palabra de fe y tener un tiempo de comunión en el Espíritu en esta mañana. Yo me encuentro aquí en la desembocadura, aquí en el mar, y es un lugar lindo para buscar, es un lugar lindo para orar. Una de las cosas que los hombres de Dios, la gente de Dios, hace es tener tiempos de oración. Pero la gente que ha sido llamado por el Señor para ser su siervo, estar a tiempo integral, tiene que pasar tiempo con Él. Tiene que pasar tiempo con Él. Hemos sido llamados para estar con Él. Eso es lo primero. Estar en su presencia, tener la comunión y poder tener esos tiempos de intimidad con Jesús, buscando su presencia, buscando su palabra, y de esa manera también agudizar el oído para escuchar la voz de Dios. Una de las cosas que yo me he dado cuenta que nos falta a nivel general es escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios, ¿cómo? Dirán algunos. Miren, la escritura es la palabra de Dios, escrita. Pero en esta escritura, la escritura muestra a Jesucristo. Desde Génesis a Apocalipsis nos habla de Jesucristo, porque por Él, para Él, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Él es la imagen misma de la sustancia, el resplandor de la gloria de Dios. Entonces la escritura habla de Jesús. Pero hay una voz particular de Dios para mi vida, que tiene que ver con guía, tiene que ver con dirección, tiene que ver con propósito, tiene que ver con el diseño de Dios para mi vida. ¿Qué fue lo que Dios diseñó para ti? ¿Qué fue aquello que Dios estableció como propósito cuando te creó y usted fue concebido y vino a este mundo? Acuérdese que el salmista dice: mi embrión vieron tus ojos. Tú me formaste aún antes de mi madre, desde las entrañas, dice el salmista. Y Jeremías dice que lo conoció antes que estuviese en el vientre. Ahora, nosotros cuando vamos a la Escritura vemos muchos casos de anuncios de hijos, aun cuando antes que estos nacieran fueron anunciados. ¿Qué significa esto? No que necesariamente ellos sean especiales, sino que obviamente antes que alguien nazca ya Dios tiene un propósito, ya Dios lo creó, ya Dios tiene un diseño. Y sí, es verdad, hay deseos en nuestro corazón, hay cosas que cuando desde pequeños ya los niños vienen como con una marca de parte de Dios para realizar algo aquí en esta tierra, y es verdad, y tiene que ver con la vocación, tiene que ver con los gustos, tiene que ver con la pasión, tiene que ver también un poco con la personalidad y cómo los padres van guiando al niño en ese proceso, en ese camino. Por eso era muy importante que cuando los ángeles venían a anunciar el nacimiento de alguien importante que iba a marcar la diferencia, aconsejaban a los padres qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer, cómo debería ser su crianza, su educación. Es muy importante eso, porque la Escritura lo recalca, enseña al niño en su camino para que cuando fuera grande no se aparte de él. Eso quiere decir que los primeros años de vida, como nosotros sabemos, es muy importante los padres, cómo están guiando al niño en su camino para poder llevarlo al propósito. Entonces los padres son muy fundamentales en el ambiente familiar, en el tema de creencias, de cultura, qué van a sentir, experimentar sus hijos en cuanto a la búsqueda y a la presencia del Señor. Muchas veces perdemos el tiempo, los años de vida, los primeros años de vida de un niño, de una niña son fundamentales para que no solamente para su supervivencia, sino para que ellos puedan percibir en el espíritu, en su interior, la realidad de su hogar, la realidad de su familia, y que los padres puedan ministrar sobre sus hijos. Amén. Así que estoy compartiendo en esta mañana acerca del propósito. Estoy compartiendo en esta mañana acerca del propósito de Dios en los niños, en los hijos. Estoy compartiendo en esta mañana acerca del propósito que Dios tiene aún antes que una persona nazca. Por eso es importante el que podamos entender que la vida sí es valiosa. Por eso que la palabra dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y Jesús enseña acerca del afán y la ansiedad, que la vida es más importante que lo que yo voy a vestir, que lo que yo voy a comer, que la ansiedad misma en sí. Entonces mucha gente ansiosa por lo que ha de hacer,
por lo que ha de vivir, por lo que ha de tener, por el materialismo, por el consumismo, se quedan sin realizar el propósito, porque muchas veces el propósito de Dios en nuestra vida no tiene que ver con recursos. A veces no vamos a tener nada, a veces vamos a pasar momentos críticos, pero si nos encontramos viviendo el propósito de Dios, vamos a recibir la provisión divina para cumplir lo que Dios nos ha mandado a realizar. Amén. Así que quiero en esta mañana, voy a saludar ahí, quiero saludar a mi hermana Susana Río. Dios te bendiga, hermana Susana. Pastor Martín, Dios te bendiga, Pastor Martín. Saludamos a Cecilia. Cecilia, bendiciones también para ti. Saludamos a nuestra hermana Martita Martínez y Andrea Solabarrieta, bendiciones. Andrés, bendiciones para ustedes, que estén muy bien en este día. Saludamos a todos los que se van a conectar, a los que van a recibir esta palabra en este día. Estamos compartiendo acerca de la importancia. Andrea Solabarrieta, bendiciones, pastor desde Tucumán, aleluya. Pastor Martín, bendiciones también por usted, Pastor Martín, ahí en Tucumán también. Estamos hablando en esta mañana acerca de la importancia de entender que el Señor, antes que te crease, tenía un propósito. Y la Escritura dice, el apóstol Pablo dice a Efesios, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces hay sí un propósito, hay sí obras que tenemos que realizar por la fe, aunque la salvación es por gracia, lo sabemos, la salvación es por gracia, pero luego que nosotros venimos a Jesucristo, vamos encontrando el propósito, vamos encontrando el diseño, vamos encontrando el destino de lo que Él quiere que nosotros podamos realizar. Amén. Así que qué tremendo es eso. Muchas veces nosotros sentimos que nuestra vida no tenía destino, que no tenía propósito, y llegamos a Jesucristo y encontramos destino, encontramos propósito, y nuestra vida comenzó a tener un timón. Incluso hay un corito por ahí que habla que el timón de nuestra barca, de nuestro barco, es Jesucristo. Jesucristo es el capitán. Entonces, qué importante es entender el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual usted cree que nació? ¿Cuál es el propósito que Dios tenía en su vida antes que usted naciera? ¿Cuáles son las cosas que te apasionaban aún desde pequeño? Sin saber usted, su corazón ardía, se apasionaba quizás por la música, quizás por el arte, quizás por las letras, quizás por ayudar a otros, quizás por ser un misionero o ser un pastor, tantas cosas. Todo eso va englobado en el quehacer de la misión. Porque la misión del Señor de ir y predicar el Evangelio, de hacer discípulos, de sanar al herido, de poder de verdaderamente libertar al cautivo, no tiene que ver solamente con las cuatro paredes de una iglesia, tiene que ver con la iglesia manifestándose. Por eso es que la Escritura dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación tiene que ver que yo como hijo, con mi vocación, con mi propósito, con mi llamado, voy a manifestarme a la sociedad a través de mi ayuda, a través de mis dones, mis talentos, porque no es a la guerra, sino es en paz. Eso quiere decir que con medio de mi vocación, aún en medio de mi trabajo, aún en medio de lo que a mí me gusta hacer, yo voy a ser un testigo de Jesús y voy a ser un mediador entre ¿quién? Entre la gente que no tiene a Cristo y Cristo, y los voy a acercar. Porque tenemos, acuérdense, el ministerio de la reconciliación, y todo eso tiene que ver con mi llamado, con mi propósito, con lo que a mí me gusta, con lo que yo voy a realizar. Entonces yo quiero animarte a que no desconectes tus propósitos, a que no desconectes tu realidad, a que no desconectes lo que a ti te gusta hacer con servir al Señor y hacer la misión de predicar la palabra, de compartir el Evangelio, de poder libertar al cautivo, sanar al herido, predicar, enseñar, discipular, hacer la misión. Entonces recordemos que somos agentes de cambio, pero realizando la misión. Y eso va acompañado de nuestra vocación, nuestro propósito y nuestra pasión. Amén. Pero recordar, muy importante, que esto comienza desde pequeño. Y los padres cumplen un rol fundamental para transmitir la vida de fe a sus hijos. Así que si tú eres un papito, una mamita, transmite la vida de fe a tus hijos. No la vida religiosa, la vida genuina, la vida auténtica. De adoración, de oración, de congregarse, de dar testimonio, que ellos vean en ti una mujer de Dios, un hombre de Dios, y de esa manera también ayudando al pequeño a criarse en el propósito de lo que Dios tiene para su vida. Amén. Así que saludamos también ahí a todos los que están ahí. Martita Martínez, lo esperamos en Alfa y Omega, pastor. Sí, mi hermana querida, vamos a estar ahí, si Dios lo permite. Un abrazo grande. Bendiciones para todos ustedes. Y bueno, esa fue la palabra del día de hoy.
Ayudemos a nuestros pequeños en el propósito, lleguemos al propósito, movámonos en el propósito, y una vez que estemos crecidos, enlacemos el propósito, la vocación y nuestra pasión con la misión y realicemos la obra. Amén. Así que un abrazo grande, bendiciones, gracia y paz del Señor Jesucristo.